He vuelto. ¿Me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Permítanme, yo miro acá una cosa. Bien, bueno, para mí es importante estar acá con ustedes ya en el cierre de este primer módulo del Diplomado en Educación Parvularia. Creo que ha sido significativo el trabajo que se ha realizado. Hemos hecho un abordaje importante frente a esos procesos curriculares en la educación parvularia, ese marco legal que nos permite conocer esas bases, esos lineamientos y esos puntos de partida para poder llevar a cabo nuestras prácticas pedagógicas en un marco que responda a esas necesidades y a esas particularidades de las instituciones educativas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre prácticas pedagógicas específicamente. Vamos a tener una persona invitada con experiencia en educación parvularia que nos va a socializar su experiencia. Hoy vamos a hablar sobre prácticas pedagógicas exitosas, cuáles son esos, como ese checklist que debe tener una práctica pedagógica para que sea exitosa, yo qué debo hacer como docente, cuál es el rol que debo cumplir para que esto se lleve a cabo. Entonces, vamos a compartir pantalla, les voy a compartir. Recuerden que yo tengo el computador y los veo por el celular. Bien, entonces vamos a entrar a menti.com. Ahí les dejo por el chat. Menti.com. Y el código de hoy es 1909. Acá se los voy a escribir. 1909 2935. Bien, ese es el código del día de hoy para poder ingresar a Menti. Entonces, no sé si se ve mi presentación. Ya, ay, yo estaba hablando sola, discúlpenme. Bien, les estaba comentando que vamos a ingresar a menti.com para poder dar inicio a nuestra clase del día de hoy, es nuestra clase de cierre. Hemos hecho un abordaje sobre los lineamientos curriculares, sobre ese compendio legal y normativo que también nos compete como docentes conocer para trabajar alineados, no solamente con esas políticas institucionales, sino que estamos en un marco de lo institucional, lo local, lo regional, lo nacional, lo latinoamericano y lo mundial. Entonces, poder dar línea de trabajo a todos estos elementos. Hemos hablado del diseño curricular como estos procesos que nos permiten hacer una planificación consciente, real y contextualizada frente a las dinámicas que vamos a desarrollar con nuestros estudiantes. Y asimismo, hemos realizado un ejercicio interesante sobre los ambientes de aprendizaje. Esos ejercicios son significativos en la medida que me permiten hacer una retroalimentación y poder reconocer cuáles son esos espacios pedagógicos que nos permiten esa construcción de conocimiento y llevan a flote ese proceso del saber pedagógico. Hoy por ello vamos a hablar de las prácticas pedagógicas. Como les dije inicialmente, vamos a tener una persona invitada que tiene una amplia experiencia en el tema de la educación parvularia y ha tenido experiencias pedagógicas exitosas. Bien, entonces. Listo. ¿Qué es práctica pedagógica? Entonces, si ya ingresamos, menti.com, el código es 19092935.
de ustedes que salga ese concepto, qué características tiene una práctica pedagógica, qué la aborda, qué compendia la práctica pedagógica. Entonces, por favor, dejen su participación para que hagamos la lectura de hecho. Recuerden que pueden entrar por su celular, www.menti.com, digitar el código de la presentación para poder dar respuesta. Bueno, ya vamos con la primera respuesta. Aquí nos dicen que son varias acciones que el docente ejecuta. Todas las acciones que realiza el docente con sus estudiantes. Acá nos dicen, las prácticas pedagógicas son acciones como enseñar, comunicar y socializar. Es un espacio didáctico, las acciones del maestro que generan un espacio de reflexión. Acá tenemos otra. En el modelo pedagógico tradicional, el peso de la transmisión de la educación recae principalmente en la figura del profesor, el cual debe generar propias estrategias de enseñanza y exponer ante los alumnos sus conocimientos. Bueno, aquí se sale un poquito del contexto esta definición de lo que consideramos que es una práctica pedagógica. Aquí nos está relacionando más en un modelo pedagógico específico. Nos está relacionando el rol del docente y el rol que tiene el estudiante en alguno de esos procesos de enseñanza. Las prácticas que los docentes ejecutamos para un proceso integral con los estudiantes dentro o fuera del salón de clase. ¿Okay? Son acciones que el docente ejecuta. ¿Quién da más? Acá. La práctica pedagógica es un proceso didáctico del proceso enseñanza-aprendizaje. Está contenida en la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje. Es la puesta en marcha de las acciones propuestas previas de una planificación. Es la puesta en marcha de las acciones propuestas previas a una planificación. Bueno, aquí nos la definen como si fuera la antesala, ¿cierto? Como si fuera el pre de esa acción educativa. Bueno. La práctica pedagógica son propuestas pedagógicas para desarrollar en las instituciones. La práctica pedagógica son las acciones que el docente realiza para innovar y profundizar el ambiente y espacio de clase basado en una visión clara del grupo que manejemos de los estudiantes. Aquí poco a poco ustedes van involucrando algunos elementos y algunos procesos importantes.
Aquí ya esa visión clara del grupo de los estudiantes, creo yo y la leo como la importancia de hacer esa caracterización de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y hacer esa planeación basada en esas características puntuales del grupo de estudiantes o de esa población con la que yo estoy trabajando, y eso es muy importante. Una práctica pedagógica debe ir enfocada a realizar procesos que subsanen y que garanticen esa construcción de conocimiento de nuestros estudiantes, subsanen esas necesidades que ellos tienen. Por eso la importancia de conocer el grupo de trabajo con el que yo voy a estar y poder hacer una caracterización específica para poder plantear uno de esos ambientes de aprendizaje de los que hablábamos en nuestro encuentro anterior. Las prácticas pedagógicas son las variadas acciones que el docente ejecuta para permitir el proceso de formación integral del estudiante. Enseñar, comunicar, socializar experiencias, reflexionar. Bueno, yo creo que esta fue tomada de algún lado. Tiene muchos elementos que ya intentan concretar lo que significa esa práctica pedagógica. Bien, entonces nos damos cuenta acá que efectivamente esa práctica pedagógica es todo eso que está relacionado con la labor docente, con la labor educativa. Ustedes nombraron, describieron en esas concepciones una palabra que fue común, creo que en el 95% de las participaciones, y fue acciones. Son las acciones, es actuar, es lo práctico, ¿sí? Es lo de hacer. Entonces nos damos cuenta que esa práctica pedagógica es todo lo que acontece al docente en esa labor educativa y todo lo que permite esas acciones de las que ustedes hablaban. No solamente las actividades, no solamente estamos hablando de los procesos que se desarrollan específicamente en el aula de clase o de las estrategias que ponemos en escena, sino que aquí también en esa práctica pedagógica se compendian relaciones sociales, afectivas, emocionales, los problemas personales, las variables que son inmanejables algunas y otras que podemos manejar, las condiciones económicas, sociales, culturales. Entonces son todos esos elementos que hacen parte y que contienen esa labor docente. Esto hace parte de la práctica pedagógica. Todo aquello que involucra la acción de la acción inmersa en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. La última definición que leímos involucraba muchos de esos elementos. Reflexionar, explicar, analizar, responder, expresar, crear. Entonces nos damos cuenta cómo se desarrollan esas dinámicas, pero nos damos cuenta que la práctica pedagógica deja de ser ese elemento solamente para educar e involucra todas esas acciones importantes de las relaciones entre maestros, entre pares, con estudiantes, con padres de familia, los modos de vida y, como ya mencionamos, todas esas tantas variables que en ocasiones nosotros no podemos manejar como docentes. Todo eso hace parte de una práctica pedagógica. Miremos este video. Debo bajarle volumen acá.
una buena práctica pedagógica? Una buena práctica pedagógica es... ¿Cuánto tiempo tengo para responder? Una buena práctica pedagógica es saber aprovechar las horas de clase, saber llamar la atención de los alumnos. Eso es importantísimo, ¿eh? Lo que él dice, aprovechar las horas de clase, eso es esencial. Y además hay que tener actividades atractivas, dinámicas. No sé si era atractivo. Quiero decir creativo. ¿Por qué habría que ser creativo, profesor? Porque tienen que llevarse reflexiones a su casa. Bueno, y que se queden con lo aprendido en el día también. Claro que sí, claro que sí. Mi sueño es lograr que mis alumnos estudien por interés y no por obligación. Actualicemos juntos nuestro marco para la buena enseñanza. Mejor, se escuchó, ¿verdad? Bueno. 8 minutos. Ya, creo que ya me escuchan mejor. Bueno, aquí nos damos cuenta que nombran varios elementos importantes. La reflexión, la creatividad y el mensaje al final es: quiero que mis estudiantes aprendan por interés y no por obligación. Ese debe ser uno de los lemas de nuestras prácticas pedagógicas. Ustedes como docentes parvularias tienen una función importantísima y he dicho y he manifestado mi admiración para el rol que ustedes desempeñan en la formación de nuestros estudiantes, porque son ustedes quienes nos los entregan con esas bases, con esos cimientos, no solamente de conocimiento. O sea, es importante, claro que sí, y ustedes lo hacen muy bien, pero con esas bases y esos cimientos afectivos, emocionales, comunicativos, de socialización, teniendo en cuenta las características de nuestros estudiantes como seres biopsicosociales, que lo hemos hablado en nuestras otras sesiones. Entonces, la importancia de poder relacionar y de poder resaltar esa condición o esa situación de que sean nuestros estudiantes quienes se sientan amados, valorados y que sean felices en nuestras escuelas. Si son felices en nuestras escuelas, ellos van a aprender por interés y no por obligación. Me tocó volver al colegio. Y uno ve eso ya en los chicos de primaria, es que no quiero ir al colegio. Pero nos damos cuenta cómo ustedes, como docentes que los toman y los empiezan a moldear, a ustedes nos los entregan con la tarea ya bien avanzada realmente, cómo es importante poder desarrollar esas habilidades y ese gusto y ese amor por lo que se gesta en la escuela. Bien. A ver, si sigo. ¿Qué implica una práctica pedagógica? Ya sabemos que es una práctica pedagógica y lo que compendia, pero ¿qué características puntuales ha de tener una práctica pedagógica? Entonces, por favor, ingresen el mismo link, menti.com, se los voy a copiar de nuevo, y el código, por favor, para que dejen su participación. ¿Qué implica una práctica pedagógica? ¿Cuáles son esos elementos importantes de una práctica pedagógica? Pensémonos en una práctica pedagógica exitosa, por ejemplo. www.menti.com, código 1909-2935. ¿Están?
Ok. Bien, Ryan nos dice, una práctica pedagógica desde mi perspectiva implica lo más importante, una organización de contenido, creatividad e innovación, basada en los cambios que surgen en nuestro ambiente de trabajo y colocando siempre como punto esencial al docente. ¿Ok? Me gusta. Implica una predisposición del docente y del estudiante a llevar a cabo todas, debe ser todas las actividades tal vez, a realizar para el aprendizaje. Las buenas prácticas docentes son el conjunto de acciones pedagógicas que realizan los docentes de las instituciones, quienes a partir de una reflexión sobre necesidades u oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Creo que esto me lo están tomando de algún lado y estamos hablando específicamente sobre lo que implica una práctica pedagógica. ¿Qué implica? Implica organización y trabajo conjunto, ¿ok? Implica comunicar, socializar, enseñar y reflexionar. Muy bien. Cada vez que yo veo tantas acciones, como ustedes lo mencionaban anteriormente, tantos verbos juntos, siempre me da como que hago un llamado a mí misma y digo, ¿cuánta es nuestra responsabilidad como docentes, no? O sea, ¿cuántas son cuál es ese rol y esas funciones específicas que debemos cumplir? Implica reflexión, comunicación y evaluación de los procesos educativos, ¿ok? Implica que el estudiante disfrute, aprenda, comparta la práctica que estamos dando en este momento. Aquí María nos hace esa reflexión correspondiente a la reflexión del video. Quiero que mis estudiantes estén en la escuela por interés y por gusto y no por obligación. Que disfrute, que aprenda, que yo lo motive. Sí hay una motivación intrínseca, pero nada como una motivación extrínseca que lo lleve, que lo mueva, Acciones que realizamos como docentes, ya que nos permite un proceso integral con nuestros estudiantes. Gracias, Roxana. Eso es lo que nos define la práctica pedagógica. Pero, ¿qué más implica? Aquí ya tenemos que nos implica un proceso de reflexión, de creación, de innovación, de flexibilización de lo que nos habla Ryan en el momento de poder modificar y poder ajustarnos a lo que sucede en el ambiente, de comunicación, de evaluación. Implica organización, creatividad e imaginación. ¿A ustedes no les pasa que cuando están en un grupo social, en una fiesta, en una de estos eventos que hacen parte de nuestra vida personal, siempre buscan al docente para realizar como esas tareas puntuales de esa organización, de lo que tiene que ser creativo, de lo que tiene que ser novedoso? ¿No les sucede? A mí me sucede siempre. Yo resulto organizando los cumpleaños, organizando los asados, mirando las decoraciones, toda esa parte social, pero más por esas características puntuales y esas habilidades puntuales que nosotros tenemos y además que vamos desarrollando en nuestra práctica pedagógica. Bueno, aquí solamente tenemos 9 participaciones. ¿Qué más nos implica? Implica aprendizaje, por supuesto. Recordemos que no solamente aprendizaje de nuestros estudiantes, sino que implica un aprendizaje bilateral, un aprendizaje con... Yo como docente me encuentro en aprendizaje constante. Implica una acción didáctica de aplicación de diferentes estrategias pedagógicas de acción entre docentes y estudiantes. Esto de la acción didáctica me gusta, porque definitivamente esa práctica pedagógica, para poder hablar como tal de unos procesos exitosos en la práctica pedagógica, debe haber una previa planeación y debemos pensar en una acción didáctica.
Entonces, con todos esos elementos y esas habilidades que ustedes han mencionado aquí, debemos contemplar cuál es esa acción didáctica que transversaliza ese proceso que nosotros estamos desarrollando. Aprendizaje. Ok, acá implica aprendizaje, no, ya. Implica aprendizaje, socialización, organización, construcción, imaginación. Bueno, interesante. Aquí hay algunos de los elementos que ustedes ya mencionaron, pero que vale la pena resaltar, puesto que compendian ese proceso de las prácticas pedagógicas. Implica reflexión. Yo quiero escucharlos y quiero que pidan la palabra para que vayamos describiendo el por qué implica cada uno de estos elementos. Entonces aquí ya abrí ya los veo mejor, como los espacios. Entonces vamos como a definir cada una de estos elementos que implica la práctica pedagógica, pero lo vamos a hacer en conjuntos. Entonces, ¿por qué implica reflexión? ¿Por qué la práctica pedagógica requiere un proceso de reflexión? Tal vez vamos a lanzarnos de último día de sesión. A ver, ¿por dónde vimos? Tal vez, Katiuska, ¿quieras participar? Es que si nombro a Vanessa, o a María René, o a... Estamos... Ay, Buenas noches. María, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, compañera. Bueno, a mi punto de vista, digamos, ¿por qué implica reflexión? Porque el niño tiene que entender, tiene que comprender lo que vamos a hacer en ese momento, ¿no? No sé. Ok. Sigue. María. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Continúa. Bueno, para mí, como le decía, digamos, implica reflexión porque el niño tiene que comprender, tiene que entender la manera que le vamos a explicar, ¿no? La clase o la actividad que vamos a realizar en ese momento. Ok. Además de eso, María, porque debe haber una articulación de esos procesos con ese contexto real del que siempre hemos hablado de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo podemos articularlo para que esto se vuelva un aprendizaje significativo? ¿Bien? Entonces, no solamente, también involucra esos aspectos, María, por supuesto, involucra esos procesos que el niño sea consciente, que podamos hablar casi de una metacognición, que el estudiante o que el niño sea consciente de esos procesos de aprender para aprender. Eso es importante acá. Implica socialización profesional, porque yo sola como docente de aula puedo aportar mucho, pero aporto más si realizo un trabajo en equipo. ¿Sí? Si tengo hecho mano del psicólogo, de la profesora de arte, que es una pila, de la profesora de educación física que me orienta sobre actividades del cuerpo, de la profesora de lenguaje para favorecer esos procesos de lectura y escritura, y así como se plantearon en nuestra última clase esos diferentes ambientes de aprendizaje. Entonces, por eso la importancia de hablar de una socialización. Actitud de disposición, bueno. Alguien escribía en la participación anterior que debemos estar predispuestos. Yo creería que más que predispuestos debemos estar dispuestos a todo lo que pueda pasar en ese mismo acto educativo, a todo lo que se pueda generar, a que no hubo luz, a que de momento llegó un niño que tiene una condición específica, a que yo tenía una actividad planeada para 10, pero no vino la maestra del lado, ya no son 10, sino son 20. Entonces, es como siempre tener una actitud dispuesta
para poder garantizar ese acto educativo, para poder responder a esas necesidades de nuestros estudiantes y poder cumplir ese perfil de salida que nosotros nos hemos trazado, que nos lo dan los lineamientos normativos sobre las características, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes que debemos desarrollar y permitir que nuestros estudiantes construyan en este proceso de formación en la educación parvularia. Bien. Implica tomar decisiones conjuntas, implica reconocer que si bien mi papel es muy importante en ese mismo acto educativo, no soy yo sola, sino que somos muchos los actores que nos vemos involucrados en esta dinámica, por lo tanto debemos tomar decisiones conjuntas que favorezcan al principal actor de este proceso, que es ¿quién? Nuestro estudiante. Implica que podamos orientar y facilitar los conocimientos, lo hemos mencionado en todas nuestras sesiones, la importancia de ese desarrollo cognitivo, pero también hemos hecho énfasis en la importancia de ese desarrollo integral del ser, desde sus diferentes dimensiones de desarrollo, y esa función socializadora que cumple la escuela, que en ocasiones debemos priorizarla por encima de esa construcción de conocimientos, depende de las situaciones, el contexto, las características de nuestros estudiantes. Pero, por supuesto, orientar y facilitar esa construcción de conocimientos. Reflexionar sobre nuestra propia función o nuestro propio rol. Esa es una de las únicas formas que nos permite ser conscientes de lo que estamos haciendo y tomar decisiones frente a esos cambios de actitud, frente a esos cambios de procesos, frente a esos cambios de metodología, frente a esos cambios de dinámicas que se dan en el aula de clase, que se dan en esos ambientes de aprendizaje. Hablábamos en algún espacio también de la evaluación y reconocíamos la importancia de tomar decisiones a tiempo. Si yo me evalúo como docente finalizando el calendario escolar, pues es posible que todo el año haya tenido la posibilidad de cambiar algo de mi práctica pedagógica y no haya sido posible porque nunca hice ese ejercicio de autorreflexión para la toma de decisiones que me permitieran modificar algo del rol que yo estoy cumpliendo o la función que estoy cumpliendo en ese mismo acto educativo. Intervenir e interactuar en el proceso educativo, somos actores, no somos los actores principales, pero somos actores que orientamos y guiamos esta dinámica ya en los diferentes modelos, lo vimos y nos dimos cuenta cuál era el rol de ese docente. Entonces, yo, ¿quién quiero ser? Yo, ¿cómo quiero que me recuerden mis estudiantes? Como yo recuerdo a mi profesora de sociales, como les contaba, que yo no sé por qué la quería tanto, porque me hacía escribir seguramente mucho, o quiero que mis estudiantes me recuerden como la profesora que facilitaba, como la profesora que me ayudó a generar procesos significativos en mi vida, la profesora que me permitió aplicar el conocimiento en otros contextos diferentes, pero eso me hizo reconocer que eso que yo estaba aprendiendo en la escuela era realmente útil en mi formación. Entonces, ¿cómo es que quiero que me recuerden? Esta es una pregunta, van a elegir una opción nomás. ¿Qué hace que una práctica pedagógica sea exitosa? Entramos nuevamente en menti.com, voy a copiarlo de nuevo acá. Menti.com, el código 19092935, ahí se los copio nuevamente. Y ustedes me van a responder qué es lo que ustedes consideran que una práctica pedagógica sea exitosa. El impacto que tenga esa práctica pedagógica, la sistematización de la práctica pedagógica, su trascendencia en el tiempo, o que dé respuesta, que sea una solución a situaciones problemáticas que se dan en el contexto. Aquí quiero que todos participen. En este momento estamos 17 participaciones más o menos deberían estar acá. ¿Quién da más? ¿Qué hace que una práctica pedagógica sea exitosa? ¿5 respuestas?
¿Quién da más? ¿9 respuestas? ¿Qué hará una práctica pedagógica exitosa? El impacto, la sistematización, su trascendencia en el tiempo o la solución a situaciones problemáticas. 11 respuestas. Nos faltan más o menos 5. Alguien que abra su micrófono y me justifique su respuesta. Yo impacto porque por esta y esta situación. Entonces, alguien que me justifique su respuesta. Ya van 12 respuestas. ¿Nadie? ¿Por qué consideran que es el impacto? ¿O por qué consideran que es la sistematización? ¿O por qué consideran que es la trascendencia en el tiempo, que sea perdurable? ¿O por qué consideran que es cuando hay una solución a situaciones problemáticas? Hoy están muy tímidos. Ryan, tienes la palabra. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, doctora Mónica. Muchas gracias. Bueno, yo coloqué en la pregunta que usted nos hizo la solución a situaciones problemáticas. Creo que sería, para que sea una práctica pedagógica sea exitosa. No le tomé en cuenta el resto porque creo que en nuestra vida como docentes siempre se nos va a presentar problemas. Y lo más importante o cómo sobresalir los problemas es cómo uno aplica de acuerdo a lo que tengamos en mente. Usted ya nos puso el ejemplo claro. Cuando se nos va la luz, uno como docente, ¿qué hace? Si no tiene las TICs o la tecnología, tiene que innovar. Recordar un poquito de la escuela tradicional, digo yo, porque era como antes nos explicaban, sin la utilización de la tecnología. Entonces, eso. Otro aspecto, por ejemplo, si un estudiante tiene, por ejemplo, TDAH, menciono, es decir, ese aspecto, entonces, ¿cómo un docente actúa? Sabemos que nosotros en el currículo tenemos que adaptarlo, dependiendo del estudiante, sea el grado que sea. Entonces, por eso coloqué esa respuesta, doctora Mónica. Ok, gracias, Ryan, muy amable. ¿Alguien más quiere justificar su respuesta? Ojalá que sea una diferente a la que Ryan marcó. María Angélica, tienes la palabra. Doctora, buenas noches. Yo puse sistematización porque considero de que la práctica pedagógica, para que sea exitosa, debe ser aplicada de forma gradual y planificada, ¿no? De forma sistemática, de forma que al niño se le llegue de lo más fácil a ir a lo más complicado, ¿no? Entonces, por eso yo puse que sea, que pienso que la práctica pedagógica fuera exitosa, sea de forma sistemática. Bueno, tenía dos criterios, ¿no? La otra era que la solución a los problemas, pero la que más pienso que es la sistemática. ¿Alguien más? Ojalá que tengan la respuesta diferente, que nos haya marcado el impacto o la trascendencia en el tiempo. Bueno. En las otras preguntas que yo he hecho en las otras sesiones, se marca una respuesta correcta. Aquí no se va a marcar ninguna respuesta correcta, porque para que una práctica pedagógica sea exitosa, tiene que tener impacto en una comunidad educativa, en un grupo de estudiantes. Yo debo impactar, algo debo generar en mis estudiantes para hablar de una práctica exitosa. Debe ser sistemática y sistematizada, que son dos procesos diferentes,
porque yo se los comentaba al principio de nuestros encuentros. No, es que Vanessa ha diseñado unos ambientes de aprendizaje regios y pulidísimos y que tienen muchísimo impacto en sus estudiantes. Vanessa ha logrado que los estudiantes, cuando los entrega con 5, ha subido el perfil de salida de los estudiantes y ha permitido que los niños salgan leyendo, escribiendo y sumando. ¿Qué hace? Ha diseñado unos ambientes de aprendizaje específicos. Vanessa, súper chévere. ¿Y tienes evidencias? No, pues la muestra de mis estudiantes. ¿Tienes fotos? No, nunca lo hice. ¿Tienes escrito lo que has hecho y que ha funcionado? No, tampoco, pero te lo puedo contar. Entonces nos damos cuenta que para que una práctica pedagógica sea exitosa, debe haber una sistematización y una organización. Yo se los contaba también al principio de nuestras clases. Creo que la generalidad de maestros pecamos porque eso no lo hacemos y desarrollamos procesos significativos, lideramos proyectos significativos, pero a la hora de que sentarnos a realizar ese proceso que hace parte de una investigación educativa, pues definitivamente se nos desinflan todas las ganas y decimos, ay, pero escribir, muchos, yo no, de pronto aquí estén el 0,02 de la generalidad de los docentes, pero muchos de nosotros no hacemos ese proceso de sistematización y es bien importante para que una práctica pedagógica sea exitosa. ¿Cómo llegamos a contar nuestra práctica pedagógica en un congreso internacional? Sistematizándolo. No hay otra manera. No hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo participo? ¿Cómo hago mi ponencia en un evento? Sistematizando. Para yo participar en un evento, yo sistematizo lo que estoy haciendo. Yo cuento lo que estoy haciendo porque debo tener unas hipótesis, unas variables, un objetivo, una metodología clara. Entonces, eso es importante. Sistematizar la experiencia pedagógica es lo que me permite construir y lo que me permite evaluar más adelante y saber cuáles de esos elementos deben ser modificables y cuáles no, definitivamente. Esto ha funcionado a lo largo de la historia. Yo he desarrollado este proyecto con 5 grupos de niños que he tenido y esta estrategia puntual es la que me ha funcionado. En algún momento practiqué esta, pero fui evaluando y definitivamente me tocó sacarla porque mientras yo sistematizaba me daba cuenta que no era tan exitosa con todos los estudiantes. Entonces, ese es un punto importante. Su trascendencia en el tiempo es otro de los elementos que hace una práctica pedagógica exitosa. Que no sea una actividad de momento. Una práctica pedagógica no es una actividad. Ya nos dimos cuenta que compendia una serie de elementos, no solamente de contenido y curriculares, sino de relaciones, de modos de vida, de aspectos sociales, culturales, económicos, de formación con los pares, de relaciones con las familias, con los estudiantes. Entonces, una práctica pedagógica debe trascender en el tiempo. Es exitosa cuando se aplican diferentes grupos, ojalá en diferentes contextos y en diferentes momentos, y nos damos cuenta que funciona, que permite cumplir con el objetivo pedagógico que nos hemos trazado. Y una práctica pedagógica exitosa debe responder a situaciones problemáticas del contexto, definitivamente. Una práctica pedagógica debe garantizar que damos respuesta y que damos soluciones a esas situaciones que se presentan en el día a día, en nuestra aula de clases, en esas prácticas pedagógicas. Entonces, por eso aquí no hay ninguna correcta. Veo que se inclinan más porque sea un escenario donde se planteen soluciones a situaciones polémicas, pero ya nos queda claro que para que una práctica pedagógica sea exitosa, debe tener, entre otros tantos, estas características, que tenga impacto, que sea un proceso sistematizado y sistemático, que es diferente, que trascienda en el tiempo, pero además que plantee soluciones reales a las situaciones problemáticas que se generan en ese acto pedagógico. Bien. Aquí vamos a una reflexión. Cada maestro tiene en sus manos la posibilidad de recrear el proceso
mediante la comunicación directa, cercana y profunda con los niños que se encuentran en su salón de clase. Tienen también que dar un nuevo significado a su trabajo, de manera que puedan encontrar satisfacción diaria y mayor reconocimiento por los saberes adquiridos. Hay países donde la labor docente es tan reconocida. Hace poco, en un aeropuerto de viaje, yo veía que le hacían venia, se hacían venia entre ellos y yo después me preguntaba por qué se hacen venia al saludar a unas personas específicas. Cuando logré aclarar mi duda, le hacían venia a los docentes para saludarlos, porque hay un mayor reconocimiento en algunos países. Ya vemos otros donde no tanto sucede. Bueno, ¿qué es importante? Es importante que nosotros incorporemos en nuestros estudiantes nuevas formas de aprender. Eso ya nos hemos dado cuenta y hemos mirado a través de esos modelos pedagógicos que históricamente poco a poco todos han venido cambiando y se han venido modificando y han venido avanzando en ese proceso que nos permite transformar esas prácticas pedagógicas, que generemos nuevas formas de aprender, que reconozcamos la necesidad de esa participación activa de nuestros estudiantes, que reconozcamos que ellos tienen el rol principal de esa función, de esa acción de enseñanza-aprendizaje. De ellos es el protagonismo. Que utilicemos competencias digitales. Yo creo que con este tema de pandemia de hace año y medio, más o menos, ya casi 2 años, ya casi 2 años en marzo, claro, nos dio un revolcón a todos los docentes y nos obligó a hacer parte y a desarrollar esas competencias digitales. Y nos damos cuenta que los niños de ahora vienen con un chip diferente. O sea, nosotros con un chip diferente a los niños de ahora, nuestros viejos, nuestros papás, con otras condiciones y otras características diferentes frente a esas competencias digitales, pero definitivamente sí es importante que hagamos uso, de esos procesos de gamificación educativa. Esa gamificación que nos permita, a partir del juego, poder construir conocimiento. Hay miles de plataformas de gamificación en línea, libres de acceso, donde se pueden trabajar todas las temáticas que ustedes consideren posible a través del juego y a través de los videojuegos. Entonces, conozco, por ejemplo, una donde para avanzar en las multiplicaciones hay que rescatar gemas. Imagínense cómo si no les llama la atención eso a los niños, por ejemplo, hablando de competencias digitales. Entonces, para pasar mundos y rescatar gemas y liberar submarinos, porque todo se desarrolla a través de submarinos, hay que responder las tablas de multiplicar. Entonces, cuando los chicos ya están encarretados con esto, pues facilito, empiezan a avanzar en el proceso porque tengo que rescatar gemas. Entonces, es poder hacer uso de esas competencias digitales y de esos ejercicios de gamificación educativa. ¿Por qué? Porque la nueva generación viene con ese chip que permite, que les lleva, les inquieta sobre todo este trabajo. Entonces debemos dejar a un lado el tablero que la profesora de sociales le ponía a Mónica para llenar y que Mónica era feliz llenando cuadernos y poder transformar todas esas aulas de aprendizaje. Fomentar compromiso, motivación en cada uno de nuestros estudiantes, generar y perfilar el nuevo rol del docente, pensarnos cómo queremos que nuestros estudiantes nos recuerden, cómo me identifico como un docente, de qué modelo pedagógico, ¿será que sigo siendo tan tradicional? ¿Será que en algún momento tomo esos elementos del docente tradicional y los traigo como a esa escuela nueva, a esa escuela crítica que me permita tener nuevos aires en la función que yo estoy desempeñando? Innovar a la necesidad de nuestros estudiantes y garantizar esa trayectoria educativa. Cumplir con esas metas pedagógicas que nos trazamos, pero garantizar esa trayectoria educativa. Este no lo vamos a ver. Vamos a participar en el Padlet. Ya les voy a compartir el link porque ya tenemos a nuestra invitada aquí en el grupo. Entonces vamos a participar en el Padlet y vamos a describir una experiencia pedagógica o una práctica pedagógica exitosa.
Si no está sistematizada, pues no importa, si le faltan algunos elementos que nos permiten identificarla como práctica pedagógica exitosa, vamos a definir una práctica pedagógica mía, solo mía, de cada uno de ustedes. ¿Cuál ha sido el objetivo de esa práctica? La metodología no la describamos para que avancemos en ello. La metodología, el impacto que ha tenido esa práctica pedagógica y cuál ha sido mi rol como docente. Entonces, les voy a compartir el link. ¿Dónde? Por acá, ¿cierto? Entonces, ingresamos a este link y... aquí abajo, mentiras. Aquí abajo a la derecha encontramos el más. Entonces, es aquí donde escribimos. ¿Qué voy a escribir? ¿Cuál es esta práctica pedagógica? ¿Cuál ha sido su objetivo y cuál ha sido el impacto? ¿Qué impacto ha tenido esa práctica pedagógica? La he aplicado a lo largo de los 10 años que he tenido estudiantes en educación inicial, la he aplicado, bueno, ustedes me lo resumen. Vamos a dejar 10 minuticos para responder y para participar aquí en el Padlet y entonces le damos paso posterior a ello a nuestra invitada del día de hoy para el cierre de nuestro primer módulo del diplomado. Entonces, aquí les dejo.
Bueno, aquí ya veo participaciones sobre el objetivo es llegar a cumplir todas las expectativas del estudiante dentro de mi práctica pedagógica. Metodología, un pensamiento reflexivo y crítico del estudiante para una educación integral, llegar a trascender en el estudiante y sus nuevos conocimientos. Ok. Lo planteo de una forma muy general, ¿no? Mi objetivo es desarrollar habilidades sensoperceptivas, visuales y auditivas para la preparación de la lectura y la escritura. Impacto, hubo mejor preparación de los niños para la iniciación de la lectura y la escritura con menos dificultades de aprendizaje. Interesante. En mi práctica pedagógica he tratado de aplicar estrategias que permitan a los niños interactuar y relacionarse con el medio, aprender de esa relación de las experiencias obtenidas en ese proceso. Se me perdió. Acá está. Ha sido favorecedor poder trabajar de esta manera, pues al compartir los aprendizajes y verlos desde cada realidad son más significativos. Desarrollar habilidades sensoperceptivas, ya lo leí en inglés. Una de mis experiencias cuando logro que un niño diga sus primeras palabras, dándole seguridad, confianza al niño al momento de aprender, motivándole con palabras para que él sienta importante el momento de realizar la actividad y sus padres se sientan bien con mi trabajo. María, el impacto que se logra en ellos es que se logra su atención mediante movimientos realizados. Mi rol como docente es que aprendan con facilidad y disfruten la clase. Mi práctica pedagógica, enseñar a los niños canciones con cuentos, pictogramas o adivinanzas. Imágenes de acuerdo a las edades. Ok. Bien, Cintia. Mi práctica de enseñanza es mediante el juego fuera del aula de clase, ya que los niños aprenden con mayor rapidez de una manera divertida y luego aplicamos dentro del salón de clase. Perfecto. Bien, este ejercicio por favor lo terminen para nosotros tener evidencia pues de lo realizado en clase y entonces voy a dejar de compartir pantalla. Acá. Voy a dejar de compartir pantalla para presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Nuestra invitada del día de hoy se llama Margarita Zapata. Margarita, ¿puedes activar tu cámara, por favor? Margarita Zapata es colega y compañera. Margarita Zapata es licenciada en Artes Plásticas, diseñadora gráfica, es diplomada en Enseñanza de Arte, es diplomada en Docencia Universitaria, es magíster en Investigación Social, pero adicionalmente ha realizado unos procesos muy importantes y significativos con la educación parvularia. Por eso está aquí con nosotros el día de hoy, nos va a contar su experiencia frente a este proceso, nos va a hablar sobre esas experiencias significativas que ha tenido. Ella ha desarrollado procesos importantes a través del arte también, de esos, recuerden que hace 8 días en esos ambientes de aprendizaje hablábamos mucho de la importancia del arte y del uso que se debe dar a en esos rincones y en esos centros de interés. Entonces, Margarita, muchas gracias por estar acá y bienvenidísima. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todos ustedes y por invitarme hoy y pues por poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes algo de mi experiencia, principalmente como docente de los niños pequeños. Entonces, pues para mí es un gusto poder contarles algo de todo lo que he trabajado. Decirles que para mí es demasiado importante el tema de las maestras de párvulos en lo que tiene que ver con los desarrollos de los estudiantes y con lo que significa una maestra de párvulos en la vida educativa de un ser humano. Entonces, sin más preámbulos, yo cuando la doctora Mónica me invitó a hacer esta presentación, yo decía, bueno, ¿y de cuál les hablo? Le decía a ella, porque realmente una cosa que ha sido, digamos, muy importante en mi experiencia como maestra de niños pequeños es la posibilidad de aprender de lo que he estado haciendo todo el tiempo con ellos y de poder mirarme en esto que ustedes comentaban hoy, que son las prácticas pedagógicas. Y a partir de eso poder sistematizar
y hacer sistemática los procesos de enseñanza. Entonces, han sido muchas las experiencias que he tenido al respecto, muchas de ellas en las que he participado directamente y otras que he conocido o de alguna manera he apoyado, algunas veces con mis estudiantes, algunas veces con mis compañeros maestros. Yo les voy a hablar de una especialmente, pero pues contarles que esta experiencia definitivamente se desprende de la necesidad que teníamos en ese momento, de la reflexión que estábamos haciendo las maestras acerca de cómo desarrollar un proyecto que fuese un proyecto de aula, pero que nos permitiera no solamente conseguir un objetivo didáctico o un objetivo de enseñanza que en ese momento apuntaba hacia logros académicos relacionados con temas, porque estábamos trabajando en ese momento basados en la didáctica que tuviera que ver con la consecución de métodos de temas. Estábamos basados sobre todo en las mallas curriculares que tenían que ver con los temas, pero estábamos en un momento de transición. Entonces, adoptando modelos pedagógicos y adoptamos un poco el modelo dialógico, después de haber hecho una reflexión sobre los diferentes modelos pedagógicos, y creíamos que era el que más nos servía en ese momento, que también nos permitía tener en cuenta lo que les digo, esa transición de un modelo pedagógico tradicional, ¿cierto? En el que estábamos implementando la metodología activa, y luego entonces empezamos a darnos cuenta que podíamos ampliar toda esa perspectiva que teníamos con respecto a lo que eran los modelos y los métodos en ese momento. Entonces, la experiencia se llamó el cuento de cuando las preguntas cuentan. Teníamos el interés de trabajar con la narrativa y la construcción de textos desde los niños pequeños, y la construcción de textos a partir de la oralidad, ¿cierto? Porque estábamos, pues, obviamente con los niños de parvulito. El proyecto se desarrolló en toda la primaria, pero con los niños pequeños, pues, estábamos haciendo énfasis en la oralidad. El cuento de cuando las preguntas cuentan surge también de la necesidad de seguir motivando la curiosidad de los niños y hacer que la pregunta nos pudiera ser como el eje transversal para el trabajo en lo que tenía que ver con los contenidos específicamente. ¿Qué tuvimos en cuenta en ese momento? Una parte muy importante cuando uno está hablando de proyectos de aula era el contexto, era mirar qué tipo de niños teníamos, qué tipo de familias teníamos y qué tipo de escuela teníamos, las posibilidades que nos iban a dar esos contextos para poder desarrollar la propuesta. Entonces, empezamos a mirar cuáles eran los intereses de los niños en ese momento y cómo podíamos conocer los intereses de los niños. Entonces, hacer que la manera como los niños preguntaban correspondiera no solamente a un instante o a un momento, sino que surgieran de una experiencia, ¿cierto? En ese momento, la experiencia de los niños podía ser lo que propiciara las preguntas. Entonces, empezamos a generar unas situaciones, digamos, que hacían que los niños cambiaran sus rutinas y que la maestra incluso también cambiara sus rutinas y que nos posibilitaran, digamos, inquietar a los niños, tal vez la palabra, que por decir algo los niños entraran al aula y no encontraran los pupitres. Entonces la maestra jugaba en ese momento el rol era quien observaba, era la observadora y estaba haciendo los registros. En ese momento teníamos auxiliares, entonces la auxiliar más que todo se dedicaba a los registros de qué era lo que los niños hacían y cómo los niños entonces empezaban a preguntar, ¿y dónde nos vamos a sentar?
¿Y por qué no hay sillas en el salón? Entonces, ¿cómo empezamos a decirles a los niños? La pregunta se vuelve importante, porque había niños que sí, que lo solucionaban, simplemente iban y se sentaban o decían, bueno, yo llego al salón a sentarme o a jugar, pues, y entonces llegaban a hacer eso, pero otros sí empezaban como a buscar a la maestra, a decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Bueno, entonces en esas motivaciones que eran para nosotros generar situaciones diferentes a las que los niños, se hacía el registro y se trataba de conducir al grupo para que analizaran la situación que se estaba dando. Y ahí empieza a hacerse relevante la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos y cómo llegamos acá? Es decir, hacer primero como ese proceso de que los niños preguntaran y valoraran el sentido de las preguntas. Luego entonces se empieza a decir a los niños dónde se buscan las preguntas. Cuando yo tengo, perdón, las respuestas. Cuando yo tengo una pregunta, ¿dónde busco las respuestas? Y empieza un proceso también de incitar a los niños a investigar. Es decir, cómo les pedimos a ellos que sean partícipes del proceso y que las soluciones no siempre las tienen otros. En ese momento las respuestas, ya empezamos a hablar de las respuestas, no siempre las tienen otros, y donde yo también puedo tener la respuesta, y si a mí la respuesta no me agrada, pues busco que otro la respuesta. Con los niños pequeños sucede una cosa muy interesante, y es que ellos se convencen fácilmente, ¿no? Entonces, si uno les dice a los niños, y más cuando nosotras las maestras de niños pequeños, usted también que tienen la experiencia, estoy segura que saben que si uno a un niño pequeño le dice una respuesta no siempre tan lógica, él puede creérsela y es fácil de convencer. Pero sin embargo, lo que buscábamos era que dejaran de ser fáciles de convencer. Es decir, que los niños dijeran, de pronto no, yo no estoy segura. Entonces empezamos a dar también respuestas absurdas a las preguntas de los niños. Es todo un proceso que tiene que ver con que había que registrar las preguntas, había que hacer que los niños no se olvidaran de lo que era su pregunta inicial, porque fácil se van con otro tipo de preguntas y les empiezan, digamos, como que ellos empiezan a solucionar una situación, y ya la situación inicial que podía ser, digamos, entre comillas, conflictiva, cambia por otra que a ellos resulta siéndoles más de su interés. Entonces había que siempre cómo devolvernos y mirar realmente cómo esa pregunta iba correspondiendo al interés que el niño tenía de lo que pudiera estar necesitando. Entonces ya luego empezamos a hablar de temas que tuvieran que ver con el medio ambiente o que tuvieran que ver con la vida cotidiana. Entonces recuerdo una pregunta de un niño muy linda, y es que ¿por qué si es de día la luna la seguimos viendo en el cielo? Entonces, una pregunta muy interesante que nos lleva a buscar, pues, a motivarlo a él. ¿Qué pasa? ¿Dónde encontramos esa pregunta? ¿Quién te puede responder esa pregunta? Entonces, vamos a preguntar a los de adultos, vamos a preguntar en casa, vamos a preguntarle a otros, a los mismos compañeros, y sale, pues, una cantidad de respuestas que surge, que son muy interesantes. ¿A dónde lleva entonces el proyecto? El proyecto quería que se generaran proyectos de investigación a partir de las preguntas con los niños pequeños. Es decir, no podíamos hacer un proyecto, digamos, de astrología a partir del tema, perdón, de astronomía a partir del tema de la luna, sino que el niño siguiera haciendo preguntas a partir del tema de la luna y él mismo pudiera dar respuesta sin olvidarse un poco de cuál fue su inquietud inicial. Entonces aquí también era muy importante las emociones y las sensaciones que llevaban al niño a hacerse preguntas, porque nosotros sabemos que la curiosidad es un, digamos que es como un artículo de lujo que tienen nuestros niños que se va perdiendo poco a poco. Entonces queríamos que los niños siguiesen siendo curiosos, sensibles, ¿cierto? Y que esa sensibilidad les permitiera seguir haciendo
preguntas. Finalmente, entonces, todo lo que pudimos registrar es cómo podíamos hacer nosotros para ayudar a los niños con las preguntas, que fuesen preguntas de ellos mismos y se convirtieran en las preguntas en el aula motivadoras o potenciadoras, o simplemente fuesen una excusa para generar un diálogo, y que a veces las preguntas se perdían, ¿no? Como que, ¿y qué era lo que estábamos preguntando? Entonces, por eso era muy importante hacer los registros. Nos dábamos cuenta que cuando no hacíamos registros de las preguntas iniciales, finalmente no sabíamos de dónde era que había partido la pregunta. Muchas veces se nos iban las preguntas. Entonces, finalmente logramos que las preguntas tuviesen un hilo conductor, y que los niños que preguntaban, digamos, como asociar esas preguntas, y que los niños empezaran a investigar. Por ejemplo, en el caso del niño de la luna, pues el niño con su familia hizo una investigación acerca de los astros, de qué era la luna con relación a la Tierra, de las estrellas, y por qué ella no tenía luz propia, o cómo funcionamos nosotros alrededor del sol. Y, es decir, se generó un proyecto en el que el niño al final volvió a la pregunta. La luna se queda en el día porque entonces la Tierra no ha girado lo suficiente, ella sigue viéndose allí, bueno, pero queríamos que fueran cosas para los niños pequeños. Eso entonces generó un proyecto en el que al final del año, todo el año, cada niño iba trabajando su proyecto y lo trabajaban en familia. Entonces, ¿qué se obtuvo? Se logró que los niños hicieran investigación, es decir, también nos quitamos de la cabeza un poco la idea de que no, es que como son demasiado pequeños los niños no investigan. Y le vamos dando, digamos, ponderando la manera como los niños van accediendo al conocimiento, y decimos, el hecho de que tú hagas una pregunta te hace ya un investigador. ¿Y cuáles son las características para ser un investigador? Pues necesitas observar, y que esa observación te genera una pregunta y tú puedas luego darle respuesta a esa pregunta. Entonces ellos las respuestas las iban haciendo con los papás. Entonces era más fácil con los papás decirle, bueno, digamos, era más difícil con los papás el tema de las preguntas, porque ellos siempre decían, y entonces yo ahora qué hago con esa pregunta, y ahora que había otro sobre el color también recuerdo. Entonces tratamos de que los papás no lo solucionaran de la manera más fácil. Entonces, así nosotros vamos a hacer un proyecto sobre la teoría del color, sino que nos permitieran que los niños fueran diciendo también hacia dónde podían conducir la investigación, y que la familia presentara el proyecto de investigación de acuerdo a los intereses, y también a dar respuesta a esas aspectos curriculares que nosotros también necesitábamos manejar en el aula. Entonces, el tema de cómo vinculamos contenidos, de cómo vamos respondiendo a una malla curricular, que es lo que nos sucede, digamos, porque nosotros podemos tener unas ideas maravillosas, pero sabemos que estamos sujetos a unas políticas, pueden ser institucionales, pueden ser distritales, bueno, municipales, como quiera que sea que nosotros las estemos trabajando, y eso hace que se mueva un poco el tema de cómo nosotros respondemos a la política, y también hacemos lo que nosotros sentimos o queremos hacer, que nos va a posibilitar lograr desarrollos, o en este caso, que era lo que nosotros queríamos, continuar motivando la curiosidad en los niños. Logramos entonces que las familias se involucraran y se vincularan con la escuela, con la maestra, con el contexto, con el ámbito, digamos, de lo que es el aula, más allá del aula física, y el aula se traslada a la casa, y que los papás entendieran esa parte de que aprendemos en todas partes y no solo se aprende en
en el ámbito escolar o en el espacio físico del jardín o en el espacio físico de la escuela. Se logró entonces motivar a los niños, les encantaba, o sea, estaban haciendo algo que tenía que ver con sus intereses y pues cada vez había momentos en que los niños decían, no, es que yo estoy trabajando en mi proyecto, entonces sí, pero a tu proyecto también necesitamos meterle estas cosas, entonces se lograba que siempre los niños estuvieran interesados en eso, en el trabajo que debían hacer porque correspondía a un tema que a ellos les gustaba. Lo que les digo pasaba mucho, no, es que yo ya no quiero seguir con ese tema, íbamos en agosto, y entonces, bueno, pero entonces no perdamos todo lo que hemos hecho, sucedían como ese tipo de cosas, o sucedieron como ese tipo de cosas. Y finalmente, lo que les digo, llegamos a lograr hacer la construcción de textos orales y obviamente escritos, gráficos. Los niños expusieron su trabajo y creo no, pues se logró conseguir el objetivo que se había planteado al principio. ¿Cuál fue el rol de las docentes o de los docentes que estuvimos involucrados en el proyecto? Pues siempre fue un rol más de mediador y de facilitador, de, digamos, estar siempre ahí incitando para que el proyecto se desarrollara, tratando de no imponer, porque era más fácil, ¿cierto? Obviamente, cuando uno es docente y cuando uno tiene además muchos niños, lo ideal hubiese sido que salieran de 15 estudiantes, que salieran 3 proyectos y que uno lograra que 5 niños, que cada grupos de 5 niños manejaran los mismos temas. Pero el hecho de haber involucrado a la familia permitió o posibilitó más bien que se desarrollaran los 15 proyectos con los estudiantes y fue pues obviamente iba siendo mucho más fácil de evaluar. Se manejó mucho el tema de la autoevaluación, entonces era el reto de que si has avanzado en el proyecto, cómo va el proyecto y que el hecho de que los niños estuvieran mirando entre ellos los avances, pues cada vez digamos que los motivaba a seguir avanzando en su proyecto. Y creo que el impacto mayor fue en el desarrollo de habilidades de los niños, en el desarrollo de los vínculos familiares. Uno encuentra papás súper motivados y entonces uno les dice, bueno, usted está haciendo el proyecto, pero involucre mucho más al niño, ¿no? Porque a veces hay papás que son unos artistas y les encanta hacer cosas maravillosas y cuando llegaban los niños decían, no, es que eso lo hizo mi papá o es que no, mi mamá, entonces, pero fue muy bonito ver la motivación de la familia y cómo todos, ya después al final iba el abuelito, los tíos, y uno encontraba que dentro del desarrollo de la propuesta para exponer el proyecto final, se habían involucrado muchos miembros de la familia. Entonces, fue pues maravilloso, creo que esa era la experiencia. Bien, Entonces, Margarita, gracias. Vamos entonces a hacer preguntas. Pueden ir pidiendo la palabra y vamos a hacer preguntas frente al proceso. Yo tengo una pregunta puntual. ¿Cuáles fueron esas oportunidades de mejora que se identificaron? Entonces, no, definitivamente esto de pronto no funcionó o nos tocó cambiarlo, definitivamente lo quitamos, no fue posible porque no fue posible y no nos permitió el cumplimiento de esos objetivos que nos trazamos inicialmente. Entonces, ¿cuáles fueron esas situaciones o esos elementos que llevaron a una oportunidad de mejora? Bueno, el proyecto se desarrolló más o menos durante 3 años, ¿cierto? La propuesta tuvo una duración de 3 años y digamos que de un año al otro las posibilidades de mejora que se tuvieron fue que el tiempo, digamos el tiempo para lograr las preguntas como se querían, digamos, para la propuesta que nos parecían más acordadas, fue más corto al año siguiente porque esos espacios
lo que les digo, esas situaciones que nos permitían hacer que los niños hicieran las preguntas, fueron, digamos, como más enriquecedoras. El tema, por ejemplo, que les digo, ya los niños estaban acostumbrados a unas rutinas y el hecho de un día sacar los pupitres del salón y los niños llegaban a sentarse, entonces, ¿y por qué ya no hay pupitres? Entonces esas preguntas en el siguiente año es ¿para qué necesitamos los pupitres? ¿Y tú por qué quieres un pupitre? Y si no hay pupitres, entonces una de las posibilidades de mejora fue a partir digamos, especialmente en los procesos iniciales, porque hacer que los niños pregunten es muy difícil. O sea, lograr que los niños hagan preguntas es difícil. Por lo menos preguntas conducentes a lo que nos interesan en el tema de la manera como se hace una pregunta. Entonces, hay preguntas y empezamos a clasificar las preguntas. Un poco las posibilidades eran decirles a los niños, bueno, pero por ejemplo, preguntas como ¿cuántos años tiene mi mamá? O preguntas que eran muy puntuales que nosotros ya después les decíamos a los niños, bueno, eso ya solamente lo puedes saber con ir y consultarle, pero vamos a hacer preguntas que nos permitan conocer mucho más, que podamos averiguar muchas cosas. Entonces el tema de los niños, bueno, ya las consultas en internet con los papás, y ya había niños, yo me acuerdo que había un niño que estaba haciendo un proyecto sobre dinosaurios, no recuerdo cuál fue la pregunta inicial del niño, pero él terminó con ese tema, y ese niño llevaba unas cosas impresionantes de unos sitios donde tenía ya libros. Entonces también hay familias que colaboran mucho. Entonces esa fue el hecho de que pudiéramos tener el registro de lo que había sucedido. Ya al año siguiente no le dimos tanto tiempo a las preguntas. Esa fue una, digamos, de las posibilidades de mejora. Ok, gracias. Ahora sí, pueden levantar, yo no tengo más preguntas, entonces ustedes pueden pedir la palabra si así lo desean para poder preguntar sobre esta práctica pedagógica. ¿No hay preguntas? María René. María. Hola, buenas noches. Bueno, yo tengo una consultita. ¿Cómo se pudo, en ese proceso, cómo se pudo lidiar con algunas familias que a veces no acompañan al niño para las actividades? ¿Cómo lidiaron con eso? Sí, o sea, al principio lo que a veces nos suele suceder es que, digamos, los papás dicen, ya cumplí con matricular al niño y ese es un trabajo que usted tiene que hacer, ¿verdad? Pero fue cuando nosotros planteamos la idea de que el proyecto debía ser un proyecto familiar, ¿cierto? Los papás dijeron, bueno, yo no puedo definitivamente, hubo quien yo no tengo tiempo. Entonces les planteamos la idea de que iba a ser un espacio familiar que se podía hacer los fines de semana, pero que definitivamente al final, en la puesta en escena, por decirlo así, que era la exposición o la socialización de los proyectos, la familia debía aparecer. Y nosotros hicimos cortes. Definitivamente había niños que pues uno sabía que era la señora que lo cuidaba o la abuelita, pero cuando se hace el primer corte y se empiezan a exponer los avances de los proyectos y entonces los papás van y ven que los otros papás sí estaban, y que eso se volvió un reto para los papás. Entonces, se logró cuando se expuso y cuando entonces ya los papás vieron, pero fulanito de tal, pues yo creo que lo logramos de esa manera, porque nosotros estábamos, pues pensamos que había que hacerlo. Por fortuna, tuvimos el acompañamiento de la mayoría y se criticaban mucho los papás, eso era una cosa impresionante, siempre llegaban a decir, eso no lo están haciendo los niños, sino que eso lo hizo el papá. Nosotros decíamos, pues bueno, entonces, pues hágalo usted también.
A ver cómo nos va, porque era también el reto para nosotros ver cómo es. Y al final ellos mismos decían, yo lo ayudé, pero mi hijo hizo tal y tal cosa. Entonces también ellos empezaron a decir, sí, pero sí, yo hice, pero mire que eso lo hizo el niño. Y era como mostrarles, bueno, pero también mostrábamos lo que pasaba en el aula con los niños. Entonces a veces pues a los papás les daba pena decir, "No, sí, yo soy el que hace esto". Y les enseñamos a que se valorara el hecho de que los niños no hacían cosas perfectas como ellos querían, y que era importante que se viera el proceso en los estudiantes. Entonces ya los papás decían, no importa que esté feo, pero eso fue lo que mi hijo hizo. Pues el feo, discúlpenme la expresión, entre comillas. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra inquietud? ¿No hay más inquietudes sobre sobre esta práctica pedagógica que nos han socializado? Ok. Bueno, entonces, de acuerdo a todo lo expuesto por la profesora Margarita, nos damos cuenta que se empiezan a involucrar una serie de elementos en esa práctica pedagógica y que dejan de ser solamente esas acciones del acto educativo que se desarrollan en el aula o en un espacio específico. Relaciones de familia, relaciones con compañeros, trabajo en equipo, toma de decisiones, evaluación, autoevaluación, planeación, ahí también hace parte el currículo, pero dejan de tener un valor único, esa parte cognitiva de conocimiento, sino que también está lo social, el interés del estudiante, bueno, otra serie de elementos de la que ya hemos hablado en esas prácticas pedagógicas. Entonces, nos damos cuenta de la importancia de poder reconocer que esas prácticas pedagógicas cumplen un papel fundamental dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que deben asumir unas características y unos elementos puntuales para que sean unas prácticas pedagógicas que tienen un impacto, ¿cierto? Para que sean prácticas pedagógicas exitosas. Y hay algo que ella nos explicaba en el momento de ver esas oportunidades de mejora. Entonces, si no hubiese habido una sistematización, no hubieran podido identificar cuáles eran esas oportunidades de mejora y esos elementos que debían reevaluar en la puesta en escena de ese proyecto al año siguiente. Entonces, la importancia de poder sistematizar estos procesos y poder generar acciones de cambio, acciones de momento, para poder cumplir con esas metas o con esos objetivos que se han trazado desde la práctica pedagógica. Bien. Bueno, profe Margarita, muchísimas gracias. Aquí mis estudiantes hoy están, pero tímidos, ellos son más participativos, eso hacemos grupos y ellos trabajan a la maravilla. Hoy están tímidos por ser la última sesión de este primer módulo del diplomado. Profe, muchísimas gracias. Nosotros seguimos entonces en clase. Con muchísimo gusto y bueno, qué bueno. Ojalá les haya podido aportar un poquitico. Y muchas gracias y las felicito por ese trabajo tan lindo que ustedes hacen, que definitivamente es lo mejor que le puede pasar a sus estudiantes en su vida académica. Muchísimas gracias y hasta luego. Y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Ay, ¿cómo así? Algunos se nos fue el internet. Sí, es que Antonio dijo que está lloviendo mucho y entonces salen y entran, pues por eso sí he visto. Espero que no sea por la clase porque han sido muy participativos siempre. Bueno, mire, salen y entran. Bueno, como queda grabada, entonces importante que se tomen el tiempito de ver la exposición puntual de la profesora Margarita, que aporta y que nos permite como orientar esos procesos que nosotros debemos desarrollar y debemos liderar con nuestros estudiantes. Bien, vamos a leer entonces cómo van las participaciones. Kike, ya había extrañado tu participación, por eso sé que el internet está muy malo por allá. Bueno, vamos a mirar las participaciones del Padlet, que sí han llegado varios ejercicios de los que ustedes han hecho.
Bueno, acá tenemos, vamos a leerlo. Listo. La práctica docente que he aplicado son dinámicas como canciones, rondas, cuentos, que son muy importantes al momento de empezar clases, ya que eso llama la atención y da seguridad al niño para el mejor aprendizaje. Eso hace parte también de esas actividades iniciales que permiten realizar también un diagnóstico de nuestros estudiantes y una caracterización inicial. Objetivo, ver plasmado cada una de las metas de los niños y su progreso. En mi práctica pedagógica he tratado de aplicar estrategias que permitan a los niños interactuar y relacionarse con el medio y aprender de esa relación, de las experiencias obtenidas en el proceso. Ha sido favorecedor poder trabajar de esta manera, pues al compartir los aprendizajes y verlos desde cada realidad son más significativos. Bien, nos damos cuenta de la importancia de esa función socializadora y de ese proceso de interacción. Dentro del proyecto que nos planteaba la profesora Margarita y el tema de la pregunta, nos damos cuenta que deja de ser algo propuesto por la docente para hacer algo que impacte a los estudiantes, que genere interés en ellos y pues que definitivamente se lleve como un proyecto transversal a lo largo del año escolar. Ella nos cuenta la forma como cada uno se apersona de su proyecto y es que es mío y estoy trabajando en él. Ok, estás trabajando en él, pero vamos a involucrar pero debemos también de manera. Entonces, es importante, cuando ella me dijo, Moni, ¿cuál expongo? Entonces me decía, la inclusión de un niño con limitación visual, bueno, tienen cantidad de procesos, por lo mismo que yo hablo de ustedes y de ese proceso de formación que permite y garantiza como esa cantidad de dinámica, que es lo que realmente hace y garantiza que se desarrolla con los estudiantes. Entonces, el tema de la pregunta, lo que la profesora decía, y yo que estoy en el ámbito educativo, yo tendría una... Aquí estoy y estoy volteada porque estoy volteada. Discúlpenme, aquí también suceden varias cosas con el internet. Listo, así estoy mejor, ¿cierto? Bueno, ya me escuchan. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Adelante, Ok. Mónica. Ok, bien, entonces les estaba diciendo que yo también como docente, yo hubiera tenido otra percepción. ¿Y mi percepción cuál es? Los niños por naturaleza son preguntones. Yo pensaría eso. Con mi sobrino es, ¿qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué dijiste eso? ¿Y qué palabra es esa? Entonces yo diría que son preguntones por naturaleza. Pero miren lo que nos decía la profesora Margarita. Ellos sí preguntan, pero poder dinamizar y orientar que esas preguntas tengan un propósito específico y vayan encaminadas a ese proyecto investigativo que ellos mismos están desarrollando, pues tiene otras dimensiones y otros elementos importantes. Ese tema de la pregunta resulta siendo muy interesante, puesto que nos lleva a nosotros también a reflexionar y a que los estudiantes entiendan que yo como docente no tengo
las respuestas a todas las preguntas. No las tengo. Una experiencia personal es que yo trabajo, bueno, una de las tantas cositas que hago es que trabajo en clases particulares con un niño de 5 años, pero es un niño con talento excepcional. Tiene un coeficiente intelectual de 130 más o menos según la escala en la que salió. Entonces significa que es un niño muy pilo, pero que hay que ayudarle como a orientar esos procesos. Y él me pregunta, él sale con unas cosas increíbles, pues porque lee mucho. Pero él me pregunta y yo le digo, no sé. O sea, en muchas ocasiones le he dicho, no sé. Y él me mira, pero es que si tú eres profe. Sí, claro, mi amor, yo soy profe, pero hay cosas que no sé. Entonces, por ejemplo, lo que ella decía con la luna, ¿por qué si es de día todavía vemos la luna en el cielo? Entonces, que los niños sepan buscar esas fuentes donde pueden hallar esas preguntas o las respuestas a esas preguntas, obviamente orientados por nosotros, que somos quienes cumplimos ese rol de facilitadores. Pero entonces, que ellos reconozcan que nosotros no tenemos esa última palabra y esa verdad absoluta, les enriquece también un poco más y les, no sé cómo decirlo, favorece ese rol que ellos desempeñan en el aula, porque ellos sí llegan a la escuela pensando que el docente es el que más sabe. Y nosotros seguimos en proceso de formación toda la vida. Claro que tenemos unos lineamientos y unas bases conceptuales, metodológicas, pedagógicas, pero seguimos en proceso constante de construcción y de adquisición de conocimiento. Entonces, me parece que es una puesta en escena interesante. Ojalá pudiéramos pensarnos para el trabajo con nuestros estudiantes en un ambiente de aprendizaje a partir de esa pregunta, no de esa pregunta, sino de la pregunta y esos cuestionamientos que se pueden generar en el aula para nuestros estudiantes. Ella decía, bueno, no le preguntamos, ella decía que ellas planteaban, las docentes, respuestas absurdas frente a las preguntas que hacían a los estudiantes, por ejemplo, cuando llegaban al aula y no estaban las sillas. Entonces, ¿cuál es el propósito de plantear esas respuestas absurdas? Que el estudiante analice y tome una posición a su edad, una posición crítica y reflexiva frente a la respuesta que me dio la profesora. No, vinieron los marcianos, abrieron el techo del salón y se llevaron los pupitres, por ejemplo. Entonces, los estudiantes aquí empiezan a reflexionar, pero los marcianos no existen. Pero ¿cómo pudieron hacer eso si está cerrado el techo? O sea, es poder generar también esos procesos de reflexión, de crítica y de construcción a partir de esos procesos de pregunta. ¿Bien? Bueno, vamos a mirar a ver acá. Cintia, mi práctica de enseñanza es mediante el juego fuera del aula de clases, ya que los niños aprenden con mayor rapidez, de una manera divertida y luego aplicamos dentro del salón de clases. Bueno, el juego, pues sabemos que definitivamente es un elemento importante para el trabajo con los niños en estas edades. Mi práctica pedagógica ha podido ver y aprender cada una de las habilidades del proceso de aprendizaje de los niños. Katiuska, en mi práctica pedagógica es mediante el juego, ya que los niños juegan, aprenden, les realizo rondas, dramatizamos cuentos y lo hacemos en el patio para así sentirnos más cómodos al aire libre. Y cuando lo realizamos en el salón, lo realizamos en el suelo. Ok. Mi rol es fundamental, es ser la encargada de planificar y elaborar estrategias que ayuden y nos beneficien para ser capaces del desarrollo y el cuidado de ellos. Esto de planificación en la docencia es muy importante. No se escucha. Ya, disculpe. El bello arte de la improvisación en la docencia no debe ser una práctica o una acción que tengamos en cuenta. Porque nos damos cuenta que cuando improvisamos en el aula de clase,
no vamos a tener esa capacidad para resolver esas situaciones de momento que se presentan en el aula. Mientras que si yo me he pensado mi clase, mi estrategia, las acciones que voy a desarrollar, mi ambiente de aprendizaje, de seguro, mientras he realizado esa planificación y esa organización, he pensado en las alternativas que puedo tener de ese trabajo. Pero si estoy improvisando, pues no estoy trabajando en torno a unas metas pedagógicas, no voy a tener la posibilidad de flexibilizar en el aula frente a las diferentes situaciones que se puedan presentar, tampoco voy a responder a esas necesidades de mis estudiantes, estoy haciendo algo por hacerlo y entonces no cumpliríamos ningún rol ni ninguna función. Bueno, les compartí en el chat, voy a volver a enviarles el link del formato de la asistencia del día de hoy. Aquí se los voy a dejar para que por favor ingresen, se registren. Ahí está, link de asistencia. Bueno, para mí ha sido un gusto poder aprender de ustedes y poder compartir estas experiencias que he tenido a lo largo de mi práctica pedagógica. Me siento muy complacida y agradecida con CIDE Ecuador, que es mi casa. Yo me siento hija de CIDE Ecuador. Extraño verlos de cerca, en vivo y en directo. La pandemia nos alejó un poco. Espero volver a estar en Ecuador. Volver a estar con todo el equipo CIDE, que siempre me tiene en cuenta en los procesos de formación. Me siento muy complacida de estar acá. Yo les voy a dejar aquí en el chat mi correo electrónico y mi número de contacto en Colombia. Si en algún momento puedo ayudarles, orientarles en algún proceso, de pronto facilitar material que ustedes necesiten y crean que yo les puedo colaborar, con todo el gusto voy a estar dispuesta para ello. Me siento muy complacida, he aprendido de ustedes también y eso es lo que realmente nos enriquece en este acto educativo. Entonces, agradezco a Brian y a Antonio que están acá, que siempre me tienen en cuenta y sé que nos volveremos a encontrar en una oportunidad muy cercana. A ustedes muchas gracias, creo que ha sido un módulo muy significativo, muy participativo, que me parece interesante que podamos construir en equipo todos estos cimientos para, pues en pro de nuestra razón de ser, que son nuestros estudiantes. Entonces, a ustedes muchas gracias.